yo soy el de más edad de todos. Por eso dicen mis adversarios, los conservadores, que ya estoy chocheando y viejito, guango. Dicen, pues ¿saben qué? ¿Por qué es la cuarta transformación? Porque la primera fue la independencia de México después de 300 años de dominación colonial. Dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, encabezaron al pueblo, no solo para que se alcanzara, se lograra la independencia, sino también para que se aboliera la esclavitud y hubiese justicia en nuestro país. Esa fue la primera transformación. La segunda la encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. Con las leyes de reforma, con el movimiento liberal que produjo lamentablemente el que nos invadieran, porque querían de nuevo convertirnos en colonia de un país extranjero. En esa ocasión los franceses, con más de 30,000 soldados, era el ejército más poderoso del mundo, pero los mexicanos resistieron y se logró la segunda independencia de nuestro país. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, porque había de nuevo esclavitud en la época de Porfirio Díaz, no había libertades, era un gobierno de una minoría, eran los hacendados los que dominaban en México. Y por eso fue el llamamiento que hizo un hombre bueno, que es el apóstol de nuestra democracia, Francisco I. Madero. Él llamó al pueblo a la revolución. Y esto, aunque significó muchos sacrificios para nuestro pueblo, logró que las cosas cambiaran. Es indudable que se avanzó en el terreno social después de la revolución, porque los trabajadores ganaban muy poco, había esclavitud, no había 8 horas de trabajo, eran 16 horas. No había día de descanso, se tenía que trabajar hasta el domingo, no había ninguna prestación social. En el campo lo mismo, peones acasillados, que si cometían una falta los castigaban con latigazos y había una situación de mucha injusticia. Todo esto cambió porque triunfa la revolución, se entregan las tierras a los campesinos que se les habían quitado, las tierras que poseían desde la época prehispánica y que poco a poco se las fueron invadiendo las haciendas. Con la revolución se restituyen las tierras comunales de los pueblos, se constituyen los ejidos. Por eso podemos decir que no fue en vano el esfuerzo, el sacrificio
de 1 millón de mexicanos que murieron en la revolución por violencia, por pandemias y por hambre. Pero eso fue lo que permitió que México, su pueblo, saliera adelante. Pasó el tiempo y esa revolución se fue desviando al grado de que se olvidó al pueblo y regresó un sistema político llamado neoliberal en el mundo, pero que aquí en México no es más que neoporfirismo. Fue como el regreso al porfiriato, cuando los extranjeros tenían todos los bienes, los extranjeros tenían el petróleo, tenían los ferrocarriles, tenían las minas, tenían las tierras, y el pueblo, como ya lo expresé, vivía sin libertades, sin justicia, sin democracia. Entonces, eso en los últimos tiempos volvió a resurgir y había nada más una democracia de pantalla, de fachada, porque realmente el gobierno estaba al servicio de una minoría. Es lo que se conoce como oligarquía, gobierno de los ricos, gobierno de unos cuantos, con fachada de democracia, que es de verdad, de manera auténtica, el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Eso no existía. Y ahora, con la Cuarta Transformación, pues lo que estamos llevando a la práctica es el que haya en México una verdadera, auténtica democracia. Y algo que les comparto, que ha sido muy importante, el acabar con la corrupción. Ese era el principal problema de México. Increíble, porque no se hablaba de la corrupción, no se estudiaba en las universidades el fenómeno de la corrupción de México, ni los intelectuales hablaban de este tema, mucho menos los políticos. Si ustedes revisan los discursos de los políticos de los últimos 30, 40 años, antes de 2018, no se hablaba de la corrupción, no estaba en la agenda el problema grave de la corrupción. Y nosotros siempre dijimos, el principal problema de México es la corrupción. Por la corrupción no avanzamos. Por la corrupción hay una monstruosa desigualdad social. Por la corrupción hay pobreza y por la corrupción también se desató la violencia en el país. De modo que vamos a desterrar la corrupción de México. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y esa fórmula nos ha dado resultado, porque el problema de México no era el presupuesto, era la corrupción. Al momento que se le cerró la llave a la corrupción, se tiene presupuesto suficiente para atender las necesidades de nuestro pueblo. Sin necesidad de endeudar al país, sin necesidad de aumentar impuestos, sin gasolinazos, alcanza el presupuesto. Apostaban porque no se daban cuenta, estaban como enajenados. Decían, ¿cómo le van a hacer? ¿De dónde va a salir?
el presupuesto para financiar los programas de bienestar. Claro que hay presupuesto, hay y sobra para atender las necesidades de nuestro pueblo, siempre y cuando no haya corrupción. Aquí me puedo pasar todo el día explicándoles todas las tranzas que hacían. Un hospital que cuesta 500, 600 millones de pesos construirlo, lo cobraban en 6,000, en 8,000 millones de pesos. Y así todas las obras. Ustedes saben que privatizaron hasta los reclusorios, los entregaron a empresas para que administraran los reclusorios y cobraban 5,000 pesos diarios por cada preso. 5,000 pesos diarios por cada preso. Ni siquiera contemplaban toda la vigilancia, era nada más por la comida. Era como si tuviésemos a los reclusos en hoteles de 5 estrellas. La verdad que no costaban 5,000 pesos cada recluso diariamente, mucho menos, pero hacían su agosto. Así en todo. Iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, 300,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto costó construir, con el apoyo de los ingenieros militares, el aeropuerto Felipe Ángeles? 75,000 millones. ¿Cuánto nos ahorramos? 225,000 millones de pesos. ¿De dónde sale? Lo mismo. ¿Saben cuánto se robaban nada más pinchando, perforando los ductos donde se transporta la gasolina? 80,000 barriles diarios se robaban con el famoso huachicol. Y era algo permitido desde arriba. En la misma torre de Pemex, en el piso 3, había un sistema supuestamente muy moderno de alarmas con sensores para los ductos, de modo que cuando bajaba la presión del ducto sonaba la alarma. Significaba que estaban perforando el ducto y estableciendo, instalando una manguera para ordeñar el ducto y robarse la gasolina. Sonaba la alarma, pero podía sonar día y noche y nadie atendía nada. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos vigilado que no se roben la gasolina. ¿Y saben cuánto hemos ahorrado desde que no permitimos que se roben la gasolina? 300,000 millones de pesos. Les pongo otro ejemplo. Cuando yo llegué a la presidencia, el gasto en la presidencia de la República, el presupuesto, era de 3,600 millones de pesos al año. ¿Saben cuánto estamos ejerciendo ahora? 600, 3,000 millones de ahorro. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No hemos comprado, estamos ya entrando al final del sexenio, no hemos comprado un solo vehículo nuevo para funcionarios. Se vendieron los aviones, hasta el avión presidencial, se vendieron los helicópteros. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Si estuviesen los del Estado Mayor Presidencial, aquí estarían. No me dejarían, pero ni voltearles a ver a ustedes, mucho menos saludarles.
No, desapareció el Estado Mayor Presidencial. 8,000 elementos se fueron a la Secretaría de la Defensa a cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Así es como hemos podido. ¿Y qué hemos hecho con todos los ahorros? Pues miren, aquí están los resultados, hechos, no palabras. Aquí en Chalco hay 552 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y pueden inscribirse más porque está abierto el programa. Lo que queremos es que los jóvenes tengan garantizado el estudio y el trabajo para que no los enganchen y se los lleven las bandas para la delincuencia. Porque esa es la mejor manera de serenar al país. No se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. La paz es fruto de la justicia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Si hay buenos ingresos para el pueblo, si aumenta el salario, si se atiende a los jóvenes, si hay bienestar, tiene que haber paz y tiene que haber tranquilidad. No querer resolver todo solo con la mano dura, con el uso de la fuerza. No, los problemas que se originan por falta de oportunidades se tienen que resolver de otra manera, no con medidas coercitivas. Por eso, aunque se burlan de mí algunos, no me importa, porque yo sé lo que estamos haciendo y nos está funcionando, porque estamos bajando la incidencia delictiva. No era fácil, pero vamos avanzando en esto, atendiendo las necesidades. También les digo que van a continuar las becas para los estudiantes de nivel superior, su beca, para que no dejen la universidad. Ya saben ustedes, siempre se dice, no solo es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, sino también si se le hereda una carrera a un hijo, a una hija, esa es la mejor herencia, sobre todo hacia el futuro. Nuestro país afortunadamente ya está encaminado a crecer en lo económico, porque hemos logrado cosas importantes. Por ejemplo, de todo lo ahorrado, estamos destinando mucho a la inversión pública, a la industria de la construcción, a hacer aeropuertos, trenes, trolebuses, a hacer escuelas, hospitales, al grado de que México hoy es de los países con menos desempleo en el mundo. Estamos invirtiendo en el sureste como nunca y ya hay problemas porque no se consiguen fácilmente soldadores ni fierreros, porque hay bastante trabajo con la inversión pública. Aquí nada más me adelanto para comentarles de que el trolebús que ofrecimos de Chalco a Santa Marta son 10,000 millones de pesos. Imagínense cuánto trabajo para la gente, para maestros albañiles, para fierreros,
para soldadores. Todo esto nos está ayudando mucho y va a continuar esta política de seguir invirtiendo en infraestructura y en obras públicas, porque tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras que se necesitan, se genera empleo y se reactiva la economía. Pero otra cosa también que se logró es que se convenció, y ahí nuestro gobierno tuvo bastante que ver, se convenció a los vecinos de Estados Unidos y de Canadá que había que fortalecer el mercado y la economía de América del Norte, porque Trump no quería al principio que se volviera a firmar el Tratado Económico Comercial. Como es un hombre de visión y pragmático, entendió que no podían cerrarse nada más en Estados Unidos y tenían que abrir sus mercados, sus inversiones, para no depender tanto de Asia, sobre todo de China, porque cuando la pandemia, que no podían llegar, se llaman semiconductores, los chips que se producen en Asia y se necesitan para fabricar electrodomésticos, una estufa, un refrigerador, una licuadora, un carro necesita de estos chips y no habían cuando la gente quería comprar, y esto pasó aquí también, nada más que allá fue más grave. Querían comprar un refrigerador y se los entregaban en 6 meses, 8 meses, 1 año. Entonces, todo esto lo fue convenciendo a los estadounidenses de que se tenía que ser autosuficiente, no depender de otro país para lo que se consume, que siempre lo que nosotros hemos planteado, producir en México lo que consumimos, producir todo, alimentos, producir las gasolinas, producir todo lo que se consume para no depender de otros países. Entonces, eso ya lo han entendido los estadounidenses y resulta que ya se están mudando, se están trasladando plantas que se habían instalado en China y en Asia, se están trasladando a América del Norte y de manera muy especial a México. ¿Y eso qué significa? Inversión extranjera para México y empleo para México. ¿Pero qué necesitamos para las nuevas generaciones? Porque esto ya empezó, este proceso. Ya este semestre llegó más inversión extranjera a México que nunca en la historia. Y ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y esto va a continuar a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que se va a requerir? Mucha mano de obra, fuerza de trabajo calificada. Por eso necesitamos impulsar mucho la educación, que los jóvenes puedan estudiar carreras técnicas y carreras humanistas, que terminen la universidad, que terminen el nivel superior, porque van a tener muchas oportunidades de trabajo. Y entre más estudios tengan, entre más calificados estén, más oportunidades van a tener de obtener trabajo y mejores ingresos. Y eso es garantizarles el futuro a las nuevas
generaciones. Hay que estar pensando en eso, en nuestros hijos, nuestros nietos. Ya nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Bueno, por eso lo de las becas. Aquí en Chalco todos los estudiantes de preparatoria tienen su beca, eso va a continuar. Son 15.120 jóvenes que tienen beca. También las becas para primaria son 8.173 y aquí nada más en el caso del Estado de México, por la maestra Delfina, ya llegamos al acuerdo de que vamos a aumentar las becas de preescolar, primaria y secundaria al doble aquí en Chalco. O sea que ya no van a ser 8.000, sino van a ser 16.000 para las familias. Y también va a continuar el programa La Escuela es Nuestra. Aquí está Pamela, la arquitecta que ve. Se entrega un presupuesto, yo creo que ya lo saben ustedes, a las sociedades de madres, de padres de familia, para que con ese dinero se le dé mantenimiento a las escuelas. Son 204 escuelas en Chalco, ya todas han recibido su presupuesto y las que falten lo van a tener, lo van a recibir. Estuvimos en Valle de Chalco y allá son 270 escuelas y nada más se han entregado 100, faltan 170 y hay que terminar este año de entregar, pero aquí sí son 204 escuelas y ya todas tienen su presupuesto. O sea que pasaste el examen. Allá en Chalco, en Valle de Chalco, le preguntamos a la gente que si cómo se había portado el presidente municipal y hubo empate técnico. A ver, aquí, ¿cómo se ha portado el presidente municipal? A ver si pasa la prueba. Que levanten la mano los que piensan de que lo ha hecho bien el presidente. Que levanten la mano. Bájenla. Que levanten la mano los que piensen que no lo ha hecho bien el presidente. Ah, ganaste. Les pregunto por la maestra Delfina. ¿Cómo ven a la maestra Delfina? A ver, que levanten la mano los que estén a favor de la maestra Delfina. Los que estén en contra. Abstenciones. Nada. Se la volvió a llevar, maestra. ¿Saben por qué hago esto? Porque hay un dicho que ayuda mucho a entender todo eso. Nobleza obliga. Cuando hay un pueblo que respalda a sus gobernantes, el gobernante está doble, triplemente comprometido a no fallarle nunca al pueblo. Bueno, vamos a seguir con la pensión a adultos mayores. Aquí son 21.751 adultos mayores, veteranos como el que les está hablando. ¿Saben ustedes que de todos los presidentes de México, desde el primer presidente Guadalupe Victoria, yo soy el de más edad de todos?
Por eso dicen mis adversarios, los conservadores, que ya estoy chocheando y viejito, guango. Dicen, pues ¿saben qué? Estoy entero, al 100. Y ya tengo mi tarjeta yo también. Ya nada más para cuando se pasan de la raya, nada más les digo, soy más joven que el presidente de China, soy más joven que el presidente de Rusia, soy más joven que el primer ministro de la India, soy más joven que Lula de Brasil y soy más joven que el presidente Biden de Estados Unidos. Estoy chamaco. Para los adultos mayores, la buena noticia es que ya en 3 meses aumenta la pensión 25%. También otra buena noticia es que empezamos en el 2019 con el programa de pensión a personas con discapacidad, pero solo llegaba hasta 29 años, de 29 a 65 a los discapacitados no se les daba nada, no recibían nada. Y ahora llegamos a un acuerdo con la maestra Delfina, ella, el gobierno que representa en el Estado de México va a aportar 50% y el gobierno federal otro 50%, y ya en el Estado de México la pensión va a ser para todos los discapacitados de todas las edades. Ya se logró eso, va a ser universal y va a empezar ya. ¿Cuándo, Ariadna? En noviembre ya empieza. Pues vamos adelante, ya no voy a seguir hablando, ya me piqué.